pensando que yo era el idiota perfecto para su plan maestro. Pero lo que no sabían era que yo había visto venir la traición meses atrás. Y esa noche, mientras brindaban con mi dinero en una suite de hotel en Madrid, activé la trampa que les costaría no solo la libertad, sino el alma. Y ahora, mientras los veo pudrirse en la cárcel, me pregunto si la venganza sabe tan amarga como el perdón que nunca les daré. Era una mañana de otoño en Madrid, de esas en las que el sol se filtra perezoso entre las persianas de mi apartamento en Malasaña, tiñendo las paredes de un naranja sucio que olía a café quemado y a sueños rotos. Tenía 30 años ese día, pero me sentía como si hubiera envejecido un siglo en los últimos meses. Me llamo Javier Ruiz, y si alguien me hubiera dicho que mi vida se desmoronaría en el preciso instante en que soplaba las velas, me habría reído. O tal vez no. Porque ya entonces, en el fondo de mi pecho, latía una semilla de duda que había plantado el destino, o quizás yo mismo, sin darme cuenta. Todo empezó con Elena. Mi Elena, la mujer que había conocido en una exposición de arte en el Reina Sofía, donde sus ojos verdes brillaban más que los óleos de Goya. Nos enamoramos rápido, de esa forma irracional que solo los tontos de 25 años se permiten. Ella era periodista freelance, con un espíritu indomable y una risa que hacía que el mundo pareciera menos jodido. Yo, por mi parte, era un contable en una firma mediana de la Gran Vía, el tipo de trabajo que paga las facturas pero te roba el alma gota a gota. Juntos, ahorrábamos para un futuro una casa en las afueras, quizás Toledo, con un jardín donde plantar olivos y criar hijos que no cometieran nuestros errores. Pero los errores siempre vienen disfrazados de oportunidades. Hace 6 meses, mi mejor amigo desde la infancia, Marcos, apareció en mi puerta con una idea infalible. Marcos era el eterno soñador, el que había abandonado la universidad para perseguir startups fallidas y noches de juerga en Chueca. Javi, hermano, tengo el golpe del siglo, me dijo esa noche, con los ojos inyectados en whisky barato. Se trataba de una inversión en criptomonedas. Un proyecto exclusivo con un contacto en Barcelona que prometía multiplicar el dinero por 10 en 3 meses. Yo dudé, claro. Los números no mienten, y los míos gritaban riesgo. Pero Elena, Elena, me convenció. Es por nosotros, amor. Por el futuro que merecemos, susurró en la cama, sus dedos trazando mapas invisibles en mi pecho. Cedí. Transferí 50.000 euros, la mitad de mis ahorros de 10 años de sudor y noches en vela. Al principio, todo parecía ir bien. Marcos enviaba actualizaciones entusiastas, subiendo como un cohete. Javi, pronto seremos millonarios. Elena y yo brindábamos con cava en el balcón, mirando las luces de la Plaza Mayor, soñando con bodas y viajes a las playas de Cádiz. Pero entonces, las grietas aparecieron. Llamadas que se cortaban abruptamente, excusas vagas sobre retrasos en el blockchain. Empecé a notar cómo Elena y Marcos se miraban de reojo en las cenas, cómo sus risas compartidas sonaban forzadas, como si compartieran un secreto que yo no merecía saber. Una noche, revisando mi extracto bancario por pura paranoia, vi una transferencia pequeña, inexplicable, de mi cuenta a una app de mensajería que no reconocía. ¿Qué coño es esto?, le pregunté a Elena al día siguiente. Ella palideció, solo un segundo, antes de soltar una risa nerviosa. Debe ser un error del banco, cielo. No te preocupes por tonterías el día de tu cumple. Esa noche, mi cumpleaños, organicé una cena íntima en un restaurante de tapas en La Latina. Solo nosotros 3, Elena, Marcos y yo. El aire estaba cargado de promesas falsas, de brindis por nuevos comienzos. Bebí demasiado Rioja, riéndome de chistes que no eran graciosos,
mientras mi mente giraba como un torbellino. ¿Por qué Elena llevaba ese collar nuevo? ¿El que no podía permitirse con su sueldo irregular? ¿Por qué Marcos evitaba mis ojos cuando hablábamos de la inversión? Cuando volvimos a casa, Elena me besó con una pasión que sabía a despedida. Te amo, Javi. Siempre, murmuró, y se durmió a mi lado como un ángel. Yo no pegué ojo. En cambio, me levanté sigiloso. Entré en el estudio y abrí mi laptop. Lo que encontré me heló la sangre. Emails borrados a medias. Accesos compartidos a mi cuenta bancaria que yo nunca autoricé. Marcos y Elena habían estado planeándolo durante semanas, una venganza contra mí por ser demasiado predecible, por no unirme a sus locuras antes. No, era peor. Habían vaciado la cuenta principal, transferido todo a una offshore en las Islas Caimán, disfrazada de retiro de inversión. 50.000 euros, evaporados. Mi futuro, mi confianza, mi maldita cordura. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía sus mensajes. Es por su bien. Marcos. Javier es un perdedor atado a números. Con esto, empezamos de cero, tú y yo. Elena. Mi Elena. Traicionándome con mi mejor amigo. Robándome para financiar su escape. No grité. No la desperté para confrontarla. En cambio, algo se rompió dentro de mí. Un dique que contenía no solo dolor, sino una rabia primordial. Esa que los hombres como yo, educados en la resignación española, enterramos bajo capas de civismo. Me sequé las lágrimas y empecé a planear. Llamé a un contacto viejo, un jeque freelance de los días oscuros de mi juventud en la movida madrileña. Necesito rastrear transferencias. Y necesito que parezcan legítimas. El río. Por un precio, amigo. Pagado con lo poco que quedaba en mi bolsillo. Esa noche, mientras ellos dormían, yo tejía la primera hebra de la trampa. Los días siguientes fueron una danza macabra. Fingí ignorancia. Celebré mi cumpleaños con resaca fingida. Besé a Elena como si no supiera que su lengua mentía. Marcos me palmeó la espalda, prometiendo pronto verás los frutos. Yo sonreía, pero en mi mente, calculaba. Invertí en un software de tracking financiero, uno que simulaba accesos falsos. Redirigía fondos y dejaba huellas digitales imborrables. Contacté a un abogado discreto en el barrio de Salamanca, un tiburón llamado Rodrigo que odiaba a los estafadores por principio. Si me das pruebas, te ayudo a enterrarlos, dijo. Le di más que pruebas, un plan. La semilla de la venganza creció rápida, alimentada por noches de insomnio donde revivía cada traición. Recordaba a mi padre, un obrero de la SEAT en Barcelona que perdió todo en la crisis del 2008, suicidándose en un garaje húmedo porque no podía mirar a su familia a los ojos. Juré no ser como él. No me rompería, los rompería a ellos. Elena empezó a distanciarse. Excusas de trabajo. Salidas con amigas. Marcos desapareció por días, cerrando tratos. Yo los vigilaba, un GPS en el coche de ella. Un clon de su teléfono, gracias a mi jeque. Los vi reunirse en un motel cutre de Vallecas, besándose como adolescentes culpables. El odio me consumía, pero lo canalizaba en precisión quirúrgica. Una semana después del robo, activé la fase 1. Transferí fondos ficticios de vuelta a mi cuenta, simulando un error en la offshore que los obligaría a mover el dinero real para corregirlo. Marcos mordió el anzuelo, transfiriendo 20.000 de vuelta, pensando que salvaba el plan. Pero cada movimiento dejaba un rastro, IPs falsas que apuntaban directo a su laptop, correos automáticos que confesaban la estafa. Elena, ajena, planeaba nuestra ruptura, un email borrador en su móvil. Querido Javi, lo siento, pero... El conflicto bullía bajo la superficie. Mi familia, en un pueblo cerca de Segovia,
Notaba mi silencio. Mi hermana Carla llamó: Javi, ¿qué pasa? Suenas como un fantasma. Le mentí, pero el peso de la mentira me ahogaba. Socialmente, era el mismo: reuniones en la oficina, cervezas con colegas. Pero internamente, era un volcán. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe me despertaba a las 3 de la mañana, sudando, imaginando sus caras cuando cayeran. Y el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN asomaba. ¿Valía la pena destruirlos por dinero? Sí. Porque no era solo dinero, era mi dignidad, mi fe en la gente. Al final de esa primera semana, la trampa estaba lista para el siguiente hilo. Invité a Marcos a una reunión de emergencia en un bar de la Plaza de Oriente. Él llegó nervioso, oliendo a colonia barata y miedo. Javi, todo está bajo control. Mintió. Yo asentí, pidiendo otra ronda. Confío en ti, hermano. Esa noche, mientras él bebía, yo envié el primer señuelo a la policía cibernética, un reporte anónimo de fraude, con sus datos incrustados como diamantes en el barro. La red se cerraba. Pero aún no era suficiente. Necesitaba que sufrieran, que sintieran la pérdida como yo la sentía, un vacío que te come vivo. Madrid en invierno es una bestia cruel, con un viento que corta como navaja y calles que se convierten en laberintos de niebla y arrepentimientos. 2 semanas después de mi cumpleaños, la ciudad parecía conspirar conmigo, envolviendo mis pasos en un manto de anonimato perfecto para la caza. Elena se había mudado temporalmente a casa de una amiga en Chamberí, alegando presión en el trabajo. Marcos, por su parte, se había volatilizado, murmurando algo sobre viajes de negocios a Valencia. Yo sabía la verdad: se escondían en un ático alquilado en Salamanca, pagado con mis euros robados, planeando su huida final a las playas de Ibiza, donde empezarían una nueva vida lejos de mi sombra. Cada mañana, me levantaba con el estómago revuelto, no por el café solo que preparaba en la cocina vacía, sino por los sueños donde los veía reírse de mí, sus cuerpos entrelazados en sábanas que yo había comprado. El odio era mi combustible, pero también mi veneno. Me hacía más delgado, más afilado, con ojeras que me daban el aspecto de un lobo al acecho. Fui a ver a Rodrigo, mi abogado, en su oficina con vistas a la Castellana. El hombre era un monumento al cinismo español. Traje impecable, puro en la boca, y una cicatriz en la mejilla que contaba historias de juicios perdidos y ganados con sangre. Has tejido una re hermosa, Javier, dijo, revisando los logs digitales que le entregué. Transferencias trianguladas, accesos falsos. Si esto llega a juicio, no solo irán a la cárcel por fraude, les caerá blanqueo, conspiración. Pero ¿estás seguro? La venganza es un plato frío, pero quema al cocinero. Le miré fijamente, sintiendo el pulso de la ira en mis sienes. Ellos me quemaron primero, Rodrigo. Quiero que paguen con todo. Él asintió, encendiendo su puro. Entonces, procedamos. Mañana enviamos el primer aviso anónimo a Hacienda. Que sientan el aliento del fisco en la nuca. El plan se desplegaba como un dominó meticuloso. Usé mi posición en la firma contable para acceder a bases de datos públicas, cruzando nombres con sociedades fantasma que Marcos había registrado en su nombre. Descubrí que no era la primera vez. Había estafado a un primo en Zaragoza años atrás, dejando a la familia en la ruina. Elena, mi dulce Elena, había colaborado en eso también, usando su encanto periodístico para sonsacar información. El descubrimiento me golpeó como un puñetazo. No eran víctimas de impulsos, eran depredadores. Y yo había sido su presa fácil por amor y lealtad ciega. El conflicto familiar estalló esa semana. Mi madre, viuda y devota de la Virgen de la Almudena, vino de visita desde Segovia. La encontré en la puerta,
con una tarta casera y ojos preocupados. Hijo, ¿qué te pasa? Elena no llama. Y tú pareces un espectro. Nos sentamos en la sala. El héroe a bizcocho chocando con el hedor de mi secreto. Le conté una versión edulcorada, problemas en el trabajo. Dudas con Elena. Ella me tomó la mano. Sus dedos arrugados como mapas de sufrimientos pasados. El amor es como el vino. Javier, el bueno envejece bien. El malo te emborracha y te deja tirado. Lágrimas amenazaron, pero las contuve. No podía arrastrarla a mi infierno. Todo se arreglará, mamá. Mentira. Nada se arreglaría hasta que ellos sangraran. Socialmente, el peso aumentaba. En la oficina, mis colegas notaban mi distracción. El jefe me llamó a su despacho, oliendo a colonia cara y desconfianza. Ruiz, si hay algo personal, tómalo con calma. No queremos errores en las auditorías. Asentí, pero internamente, planeaba usar esa misma auditoría para hundir a Marcos. Llamé a mi jeque, un tipo llamado Nico que operaba desde un sótano en Lavapiés, rodeado de servidores tumbantes y postes de anánamas. Fase 2, hackea su email y planta evidencias de lavado. Nico rió, su voz distorsionada por el modulador. Por el precio acordado, jefe. Pero recuerda, una vez que sueltes el ratón, no lo atrapas. Esa noche, solo en el apartamento, me permití un momento de debilidad. Saqué una foto vieja de Elena y yo en las Ramblas de Barcelona, riendo bajo la lluvia. La rasgué en pedazos, cada trozo un fragmento de mi corazón destrozado. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me invadió de nuevo como podía ella, que me había visto llorar por la muerte de mi padre. ¿Traicionarme así? Imaginé su cara cuando la policía llamara a su puerta. Esposas frías en sus muñecas delicadas. El placer era sádico, pero real. Toantinte eres símbolo 1 EDF tanto y Ken, mapas mentales de sus movimientos. Escenarios de confrontación que descartaba por ser demasiado obvios. El primer golpe cayó al amanecer del viernes. Haciende allanó el ático de Salamanca. Yo lo supe por el dron de vigilancia que Nico había instalado. Vi a Marcos salir en pijama, gritando improperios mientras agentes revisaban cajones. Elena, con el pelo revuelto, sollozaba en el pasillo, su teléfono cayendo al suelo. Esto es un error, chillaba. Mi corazón latió fuerte, una mezcla de triunfo y náusea. No intervine, dejé que el pánico los carcomiera. Marcos me llamó esa tarde. Voz temblorosa, Javi. Hermano, algo raro pasa. Haciende. Creen que lavamos dinero. ¿Tú sabes algo? Fingí preocupación, Dios. Marcos, ¿estás bien? Dime qué necesitas. Colgué, sonriendo en la oscuridad. Pero el twist sutil empezó a asomarse. En los archivos de Elena, encontré un email a su hermana en Bilbao. Javi sospecha, pero lo tenemos controlado. Pronto seremos libres. Sospecha. ¿Cuántos sabían? La paranoia me mordía. ¿Y si tenían su propia trampa? Decidí acelerar. Organicé una reconciliación con Elena, cena en nuestro restaurante favorito en Huertas. Ella llegó demacrada, guapa aún en su vulnerabilidad. Javi, te he extrañado. Mintió, besándome la mejilla. Cenamos. Hablamos de trivialidades, pero bajo la mesa. Mi pie rozaba el suyo como en los viejos tiempos. Todo se solucionará, le dije. Ella asintió, ojos evasivos. Esa noche, en la cama, hizo el amor conmigo como si fuera una disculpa. Yo la abracé, susurrando te amo, mientras activaba el grabador en mi teléfono. Confesiones susurradas en la oscuridad, Marcos y yo. Fue un error. Pero el dinero. Lo necesitamos. La trampa se tensaba. Rodrigo preparaba la demanda civil, mientras la policía cibernética investigaba los rastros digitales.
El DAN de símbolo 1F1 me impulsaba, en España. Un hombre traicionado no llora, actúa. Pero la ley era mi aliada doble filo. Si fallaba, me arrastraría con ellos. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN asaltaba en oleadas. ¿Qué diría mi madre si supiera? ¿Valía la pena convertirme en monstruo por justicia? Al cierre de esa fase, con ellos acorralados pero no rotos, supe que el clímax se acercaba. Madrid rugía afuera, indiferente, mientras yo afilaba el cuchillo invisible. La primavera irrumpió en Madrid como un ladrón, trayendo flores a los parques del Retiro, pero no paz a mi alma revuelta. 3 semanas en la trampa, y el juego se volvía un laberinto donde las paredes se cerraban, obligándome a cuestionar cada sombra. Elena volvió a casa esa semana, con maletas y promesas rotas. Necesito tiempo, Javi, pero no te dejaré solo, dijo, instalándose en el cuarto de invitados como una huésped indeseada. Marcos, expulsado del ático por los allanamientos, se refugió en un hostal de sol, llamándome a diario con excusas que olían a desesperación. Hermano, esto es un complot. Alguien nos sabotea la inversión. Yo escuchaba, asintiendo en silencio. Mientras Nico me enviaba actualizaciones, han movido el dinero a una cuenta en Gibraltar. Rastreado. El conflicto se ramificaba como venas en una hoja marchita. En el trabajo. Mi obsesión me costó una reprimenda, un error en una auditoría menor. Nada grave, pero suficiente para que el jefe me pusiera en probation. Ruiz, enfócate o busca otro curro. Gruñó. La presión social aumentaba, amigos comunes preguntaban por Elena, por Marcos, susurrando rumores de problemas de pareja. Mi hermana Carla vino de visita, oliendo a pan recién horneado de Segovia, y me confrontó en la cocina. Javi, Elena me llamó. Dice que estás paranoico, que la vigilas. ¿Qué demonios pasa? El aire se espesó. Mentí de nuevo, culpando al estrés. Ella me abrazó, susurrando: no dejes que te destruya, hermano. Pero ya estaba destruido. Reconstruido en acero y rencor. Las emociones me asaltaban en tsunamis, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb AL ver a Elena fingir normalidad. Cocinando paella como si no hubiera traicionado nuestro lecho, TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG en las noches solitarias. Preguntándome si el amor era solo una ilusión cruel, Toantín que me mantenía despierto. Mapeando rutas de escape para ellos y trampas para cerrarlas. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN. El más traicionero. Susurraba: Y si te equivocas, y si eran inocentes. Pero las pruebas eran irrefutables: grabaciones, transferencias, emails. Elena, en una llamada interceptada a Marcos, gemía: lo amo aún, pero no puedo con su debilidad. Robémosle todo y vámonos. Decidí confrontar a Marcos primero, en un parque cerca del Palacio Real, donde los turistas ignoraban dramas ajenos. Llegó con gafas de sol y barba de 3 días, el eterno playboy reducido a rata acorralada. Nos sentamos en un banco, el Tajo murmurando indiferente. Javi, te juro que no fui yo, balbuceó. Le ofrecí un cigarro. Mi mano temblando de contención. Cuéntame la verdad, Marcos. Por los viejos tiempos. Rompió entonces, lágrimas surcando su rostro curtido. Fue idea de Elena. Yo. Solo seguí. Ella dijo que tú eras un lastre, que merecíamos más. Cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. No le golpeé, peor. Le mostré una captura de pantalla, su email confesando el robo a un contacto en Barcelona. Estás acabado, amigo. Pero aún puedes salvarte. Delata a Elena. Y quizás el juez sea misericordioso. Sus ojos se agrandaron. Traición por traición. No. No puedo.
Se levantó tambaleante, huyendo hacia la Puerta del Sol. Yo me quedé, el sol quemándome la piel, saboreando el primer sabor de su miedo. De vuelta a casa, Elena me esperaba con cena y vino. Hablemos, Javi. Nos sentamos. El reloj tic-tac como un verdugo. Ella lloró. Confesando medias verdades, Marcos me sedujo. Fue un error pasional. El dinero. Lo tomamos por pánico. La dejé hablar, grabando cada sollozo, cada excusa. Mi voz era calmada. Un lago helado. Te creo, amor. Pero necesitamos ayuda profesional. Llamé a Rodrigo esa noche, dictando la transcripción. Excelente. Con esto, la acusamos de perjurios y miente en juicio. El DAN de símbolo 1F1 se convertía en obsesión. En España, la traición familiar es veneno lento, leí sobre casos en los diarios. Maridos arruinados por esposas avariciosas. Amigos que venden almas por euros. Me uní a foros anónimos en la dark web, compartiendo mi rabia con extraños que me llamaban el Vengador. Su apoyo era bálsamo, pero también espejo. Me estaba volviendo como ellos. La FAPLU símbolo 1 y ADT cerraba el cerco. La policía citó a Marcos para interrogatorio, basado en mi reporte anónimo. Él me llamó histérico. Javi, esto es tu culpa. ¿Qué has hecho? Colgué, el corazón latiendo como un tambor de guerra. El twist menor llegó esa semana. Nico descubrió que Elena tenía un embarazo de 3 meses. Hijo mío. O de Martescos, el mundo se inclinó. En el baño. Vomité bilis y dudas. ¿Destruir a la madre de mi posible hijo? La Toantin vaciló. Pero la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web prevaleció. Sí era de Marcos. Era parte del engaño. Confronté a Elena suavemente. ¿Estás embarazada? Ella palideció, asintiendo. Es tuyo, Javi. Te lo juro. Mentira, decían mis instintos. La abracé, susurrando promesas, mientras planeaba una prueba de paternidad en secreto. Madrid palpitaba con fiestas de San Isidro, pero yo era un fantasma en la multitud. El clímax se gestaba. Rodrigo agendó la denuncia formal. Marcos, acorralado, intentó chantajearme un mensaje con fotos íntimas de Elena y yo, amenazando con filtrarlas si no retiraba todo. Reí, amargamente. Hazlo. Veremos quién cae primero. La red se tensaba, y los invisibles listos para romperse. En el retiro, solo bajo los olmos, juré no pararía hasta que pagaran. Pero el vacío crecía, la venganza no llenaba el hueco de la traición. El verano de 2025 azotó Madrid con un calor asfixiante, convirtiendo las aceras en hornos y las noches en insomnio colectivo. 4 semanas en la vorágine, y el clímax estalló como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Inesperado y devastador. Era un jueves de julio, el aire cargado de ozono y promesas rotas. Elena, hinchada por el embarazo falso o real, se movía por el apartamento como un espectro, sus ojos verdes ahora opacos por el miedo. Marcos había desaparecido de nuevo, pero Nico lo localizó en un bar de mala muerte en Malasaña, bebiendo hasta el olvido. Yo, el titiritero, tiraba de los hilos finales. Todo culminó en una reunión de reconciliación que organicé en un warehouse abandonado en el polígono de Vicálvaro, un lugar neutral que alquilé bajo nombre falso. Les envié mensajes separados a Elena. Ven, amor, salvemos lo nuestro, a Marcos. Última oportunidad. Hermano, aclaremos todo. Llegaron por turnos. Elena primero, temblorosa en un vestido suelto que acentuaba su vientre. La abracé en la penumbra, el eco de goteras como risas sardónicas. Confía en mí, susurré, guiándola a una silla atada con cables invisibles de mi plan. Marcos irrumpió minutos después, sudoroso y armado con una botella rota, ojos inyectados en rabia. Javi, hijo de puta,
¿Esto es tu trampa? Elena jadeó. Traición al cuadrado. Yo salí de las sombras, calmado, con una carpeta en la mano. Bienvenidos al final del camino. Les mostré todo, grabaciones, transferencias, emails. Elena sollozó, por favor. Javi, el bebé. Marcos cargó, pero Rodrigo y 2 agentes de paisano emergieron de la oscuridad, esposándolo en segundos. Estás arrestado por fraude agravado y conspiración. Elena gritó, intentando huir, pero la puerta se cerró con un clic metálico. La policía la cacheó, encontrando un USB con copias de seguridad de sus robos. El caos fue visceral. Marcos escupió insultos, te pudrirás solo. Javi. Nadie te creerá. Elena se derrumbó, suplicando, era por amor. A ti, a Marcos, al futuro. La abofeteé verbalmente, ¿amor? Esto es codicia, traición. Y pagarás. Mientras la subían a la furgoneta, confesó el embarazo es de Marcos. El mundo se fracturó. Mi hijo. No. Su hijo. El odio alcanzó cenit, un fuego que me consumía pero iluminaba la verdad. Fuera, bajo la lluvia torrencial, Rodrigo me palmeó la espalda. Lo tienes, Javier. Juicio en meses. Recupera tu dinero, y quizás tu paz. Pero la paz era ilusión. En el coche, solo, lloré por primera vez desde el robo. Lágrimas mezcladas con lluvia en el parabrisas. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 cedía a vacío, había ganado. ¿Pero a qué costo? El conflicto societal explotó al día siguiente. Prensa amarilla recogió la historia, escándalo en Madrid, amiga y mejor amigo roban a contable en su cumpleaños. Mi nombre anonimizado, pero vecinos cuchicheaban. Mi jefe me suspendió, hasta que se aclare. Familia, mi madre llamó. Voz quebrada, hijo. ¿Es verdad? Dios mío. Carla vino. Abrazándome, eres fuerte. Pero no mereces esto. El Dan de símbolo 1 EF1 restaurado. Pero manchado. Era el cornudo vengador. No el héroe. Emocionalmente. Era un torbellino. Triunfo amargo al ver sus fotos en detención. Pero H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el niño inocente que crecería sin padre. Toantín retrospectiva, ¿podría haber evitado el clímax? No. Era inevitable. La ley avanzaba, fianza denegada para Marcos por riesgo de fuga. Elena en prisión preventiva. Yo testifiqué. Voz firme. Detallando cada traición. El juez, un hombre severo de Toledo, asintió, justicia poética. Señor Ruiz. Pero el twist mayor se cernía. Invisible aún, cambiando todo. Otoño regresó a Madrid con hojas muertas y vientos que barrían secretos. Pero mi vida era un torbellino de repercusiones que nadie anticipó. 2 meses post-clímax. El juicio preliminar se celebraba en los juzgados de la Plaza de Castilla. Un edificio gris que olía a burocracia y lágrimas contenidas. Elena y Marcos, esposados y demacrados, me miraron desde el banquillo como fantasmas de mi pasado. Yo, testigo estrella, relaté la traición con precisión glacial, cada palabra un dardo. El fiscal, una mujer acerada de Valladolid, presentó las pruebas, mis logs, las grabaciones. Conspiración para defraudar. Blanqueo de capitales. Penas de hasta 15 años. Ellos se derrumbaron. Marcos suplicó un trato, delatando contactos en Barcelona para reducir sentencia. Elena, con vientre prominente, invocó maternidad, piedad por mi hijo. El juez concedió prórroga, pero la prensa devoraba venganza millonaria en la capital. Mi nombre salió, Malasaña bullía de opiniones. Amigos me evitaban, familia me idolatraba como mártir. Mi madre rezaba novenas, Carla me cocinaba estofados, supéralo. Javi. Recuperé 30.000 euros de las cuentas congeladas, pero el daño era irreparable. Trabajo perdido,
La firma me despidió por conflicto de intereses. Busqué freelance. ¿Pero el estigma pegaba el tipo de la trampa? No. Gracias. Socialmente, era paria o héroe. Dependiendo del bar. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se diluía en fatiga, soñaba con Elena dando a luz en prisión. Un niño con ojos como los míos. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN crecía, había destruido vidas por justicia. Rodrigo me advirtió, la venganza es cadena. Javier. Te ata a ellos para siempre. Tenía razón. Visitaba a Elena en la cárcel de Soto del Real. No por piedad, sino curiosidad sádica. Ella, tras barrotes, susurró, te odio. Pero te echo de menos. El bebé era mío, prueba de Ad lo confirmó. Twist, Marcos era el cornudo. Ella lo usó para el robo. Pero el hijo era nuestro. Mi mundo giró. ¿Perdonar? No. Pero el odio se agrietó. Marcos, en aislamiento, me envió carta, perdóname, hermano. Fue codicia. No odio. La quemé. Pero las palabras quemaban. Consecuencias en cadena, su familia. En Valencia. Me maldijo. La mía se unió más. Madrid. Indiferente. Seguía. Yo. Cambiado. Empecé terapia. Desentrañando tromes de padre. El verdadero twist estalló en el juicio final. Elena reveló que yo había provocado el robo, plantando dudas con mis paranoias. Pruebas falsificadas por ella, pero creíbles. Dudas en el jurado. Mi credibilidad tambaleó. Rodrigo contraatacó, exponiendo su perjurio. Ganamos. Pero el costo, mi alma expuesta. Público juzgándome. Libertad condicional para Elena por maternidad. Marcos. 8 años. Yo. Libre pero encadenado a recuerdos. Invierno 2025 envolvió Madrid en un manto blanco raro, simbolizando pureza que yo nunca recuperaría. 6 meses después del juicio, la venganza culminaba en silencio. Un epílogo de cenizas y renacimiento forzado. Elena dio a luz a nuestro hijo, Mateo, en la maternidad de La Paz, bajo vigilancia. Lo vi por primera vez a través de cristal, ojos verdes como ella, pero mi nariz. Firme custodia compartida. No por amor, sino deber. Ella, en libertad vigilada, me miró en la sala de visitas, cúbrenos, Javi. Por él. Asentí. Odio mutado en resignación. Marcos pudría en Carabanchel. Cartas semanales de arrepentimiento que ignoraba. Su familia cortó lazos. Soledad absoluta. Yo. Reconstruyéndome. Nuevo trabajo en auditorías independientes. Apartamento en Chamberí con vistas al Bernabéu. Familia. Madre bendijo a Mateo. Carla tía devota. Social. Amigos volvieron. Cautelosos. Eres leyenda. Javi. Emociones finales. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web EXTINGU IDA. Dejando cicatrices. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por inocencia perdida. Toantin. Ahora herramienta para futuro. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN profundo. La trampa me salvó. Pero me aisló. Twist final. Descubrí que mi padre no se suicidó por dinero. Carta póstuma revelaba depresión crónica. Mi venganza. Eco de su dolor no resuelto. Con Mateo en brazos. Caminando por el retiro. Susurro, no repetiré errores. Venganza pagada. Pero precio eterno, confianza muerta. Corazón blindado. Madrid susurra segredos, yo, sobreviviente. Avanzo. Sombra de quien fui, pero entero.